Nuestro siguiente ponente también es neurocientífico, pero ha escrito para mí el mejor libro de botánica insólita que he visto jamás. José Ramón Alonso es un contador de historias increíble y escucharla es como trasladarse a un mundo mágico en el que todo es un poquito más fácil, pero desde luego es mucho más interesante. José Ramón Alonso más se perdió en Cuba. Buenos días. Más se perdió en Cuba. Todavía lo dicen muchas de nuestras familias, muchos familiares. ¿Por qué? Porque fue una tragedia la pérdida de las últimas piezas de nuestro imperio colonial y, en concreto, de Cuba, lo que llamábamos la perla del Caribe. Y fue un desastre. Todas las guerras son un desastre. Digo, después de las risas con Raquel y la belleza con Conchi, yo os vengo a traer aquí las miserias. Quintos. Nadie sabe por qué les llamaban quintos, porque se sorteaba y 1 de cada 5 tenía que partir a ultramar. Muchos de ellos murieron allí o volvieron mutilados o gravemente enfermos. Fue el mayor movimiento de tropas de un continente a otro antes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro gobierno decidió luchar hasta el último hombre y hasta la última peseta. Y lo hicimos. Y perdimos. Y les maltratamos. Y no solo maltratamos a nuestros soldados, maltratamos a los cubanos. Inventamos los campos de concentración. Qué cosa más rara, ¿verdad? Los cubanos apoyaban a los cubanos. Y entonces, para evitar que hubiese ese soporte de la población civil a los insurrectos, encerramos a la población civil en campos donde no había apenas alimentos, donde las enfermedades eran rampantes. Murieron por decenas de miles. Ahí veis, haciendo un recuento. Raquel Sastre nos diría que simplemente es contar los fémures y luego dividir entre 2 para saber cuántos muertos había, ¿no? Pero no es agradable, es parte de nuestra historia también, y de nuestra historia que nos ha marcado de una manera muy dura. Casi todo lo que hemos oído hablar de la guerra de Cuba es el heroísmo. Ahí tenéis en el rastro una estatua de un hombre, de una inclusa, Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro, que lleva una cuerda porque pidió a sus compañeros que al menos recuperaran su cuerpo cuando fue a intentar quemar unas cañas donde se escondían donde le estaban disparando. Que recuperasen el cuerpo, es lo único que pidió. Pero se salvó, pero murió de enfermedad, murió unos meses después. Y este es otro héroe, que yo digo, como estamos acostumbrados a verle calvo y con barba, aquí pero es el capitán Santiago Ramón y Cajal. Cajal está a punto de morir en Cuba y tiene que entregar la mitad de sus ahorros, de todo lo que le tienen sin pagar desde hace meses, para que le metan en un barco terriblemente enfermo y pueda regresar a casa. Pero en la ciencia sabéis que los números son importantes. Fijaros cuáles son los números de nuestro ejército en el año 96. Teníamos 200.000 hombres. ¿Qué os parece que tuviéramos 232.714 enfermos con esa pasión por los estadillos de los militares? Llamé al archivo militar y me lo explicaron. Para el ejército, un enfermo es un soldado que está 15 días o más en el hospital. Pero algunos se curan, vuelven a su puesto y vuelven a enfermar en el mismo año. Esa es la explicación. Pero el dato es que de enfermedad, sobre todo el paludismo, murieron 10.600. De guerra, de heridas de bala, murieron 363. La guerra de Cuba no es lo que nos han contado, no fue una catástrofe militar, fue un desastre sanitario, porque, como decía Cajal, teníamos media ciencia. Éramos unos arrogantes y pensábamos que estábamos al nivel de los Estados Unidos y no lo estamos. Y gracias a él que él consiguió llevar la ciencia desde el siglo XVI al XX en 30 años. Pero dejadme que os cuente más cosas. ¿Cuál era la esperanza de vida en nuestro país? Sabéis que dentro de muy poco vamos a ser el país con mayor esperanza de vida del mundo. Estamos ahora de media por encima de 83 años. ¿Cuál creéis que era en esa época cuando a Cajal le dan el premio Nobel en 1906? 34,7 años. Esa era la esperanza de vida en España. ¿De qué moríamos? De sarampión, de tifus, de gripe, de tuberculosis, de difteria, viruela, de tosferina, de paludismo. De esto moríamos, y morían sobre todo los niños. Vivimos la mejor época de nuestra historia solamente por ese dato, porque ya no se nos mueren nuestros hijos. De ser algo extremadamente común, ahora se ha convertido en la tragedia más terrible que alguien puede pasar.
Conseguimos ir erradicando las enfermedades, la peste bubónica, la fiebre amarilla, los últimos que tuvimos fueron precisamente los llamados últimos de Filipinas. Otros soldados que les dejamos olvidados luchando dentro de una iglesia, muriendo de enfermedad también. El cólera tuvimos 2 brotes, uno en el 11, que el gobernador civil mandó disparar a la Guardia Civil a los médicos que intentasen huir. Y otro en el 71, que como ya teníamos turismo, dijimos que eran diarreas estivales, porque si decíamos que era cólera iba a quedar bastante mal. La viruela en el 50, el tifus en el 58, el paludismo en el 58, la rabia en el 60, difteria en el 75, pero os acordaréis que en el 2015, por lo tanto, 40 años después, un niño de 6 años que se llamaba Pau, de Olot, Girona, falleció de difteria porque sus padres no le habían querido vacunar. Y ese es nuestro mundo también. 6 años, no había medicamentos en toda la Unión Europea. Trajimos toxina antidiftérica de la Unión Soviética por valija diplomática, pero no llegó a tiempo y este niño murió. Eliminamos también el tracoma, la polio y el sarampión. Pero en el 2018 estamos viviendo la mayor epidemia de sarampión. Bueno, esto es viruela, para el que no se acuerde de cómo era. 200 millones de muertos en el siglo XX. Sarampión en Europa. 41.000 casos en los primeros 6 meses del 2018. El doble que en el 2017 entero. El doble que en el 2016. 37 muertos en los países ricos de Europa. Simplemente por ignorancia, porque ya no vacunamos. Y este es otro que también pudimos vencer. Esto es como se ve una sífilis congénita. Un niño infectado probablemente en el momento del parto por su madre, que probablemente seguro estaba infectada por su padre. Afortunadamente la penicilina era enormemente eficaz. Y un grupo de valientes, entre ellos el más conocido es Fleming, pero con él compartieron el premio Nobel Chain y Florey, lucharon por tener penicilina. Y por miedo a caer en manos de los alemanes, porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial, y Chain había llegado huyendo con 5 libras en el bolsillo y la ropa que llevaba puesta, no tenía más en su vida, no tenía más que un billete de aproximadamente 8 euros, lucharon. Y para no caer en manos de los alemanes, dijeron que si Inglaterra era invadida, se frotaron el moho en los forros de la ropa para que las esporas pudieran sobrevivir y la penicilina pudiese llegar a ayudar a ganar la guerra. Y esta es la triste historia de lo que nos ha pasado en los últimos años. El primer antibiótico, la penicilina, en el año 43 se trata a la primera persona. Y 22 años después tenemos la primera resistencia. La primera resistencia a penicilina tardó 22 años en aparecer. El último de los grandes antibióticos que hemos descubierto es la ceftarolina, en el 2010. Tardamos 1 año en tener resistencias. Solamente 1 año tuvimos un antibiótico que no tenía todavía resistencias identificadas. Cajal volvió de Cuba en ese barco que le costó esa fortuna conseguir un billete. Le sobró algo de dinero con lo que luego se compró un microscopio y un microtomo. Y él contaba cómo todas las mañanas tiraban por la borda los chicos que habían muerto. Españoles, como nosotros. Cuando llegaron a España, los que sobrevivieron no tuvieron ningún tipo de asistencia. Lo único que tuvieron fue una ley que les prohibió ejercer la mendicidad, que era lo único que tenían para vivir. Entonces, se lo debemos. Y les debemos un mundo como el que nosotros heredamos de nuestros padres. Nosotros hemos heredado de nuestros padres un mundo que tiene vacunas y que tiene antibióticos. Y esa tiene que seguir siendo nuestra lucha. No podemos dejarles a nuestros hijos un mundo peor que el que encontramos. Y por primera vez en la historia, la pelea ahora ya no es solamente en los laboratorios. La pelea por la ciencia y por los antibióticos y por las vacunas se hace en las salas de divulgación como esta, se hace en las aulas, se hace en los bares, se hace en los periódicos, se hace en todas partes porque tenemos que repetir ese mensaje. Vivimos en la mejor época de la historia, jamás conocida, porque nuestros hijos ya no mueren. Y tenemos que conseguir que nunca vuelvan a morir. Muchas gracias. No podemos ser la
como os digo ahí, la primera generación que deje a sus hijos un mundo peor que el que nosotros heredamos. Y ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón.